Sí, es un hámster. ¿Tuyo? No, es de internet la imagen. Ah, ya. Y ya los demás, pues algunas fotos de ustedes. Gracias por poner fotos de ustedes mismos, porque así el medio ubico quiénes son. Antonio también tiene una foto con una cabrita, sí, una cabrita bebé. Yo aquí chismoseando sus fotos, ¿eh? Muy bien. Pues pongan aunque sea un avatar, algo, ¿no? Como yo, que ahora soy un gato. Se ve bien simpático. Ah, ¿verdad? Oh. Está chistoso. Gil, ok. A ver, pongan avatar. ¿Pueden? ¿Saben? Ahora voy a hacer. Ay, no se ve. Ah, sí, ya está. Ahora es un qué, conejo, ¿no? Yo aquí jugando. Ah, aquí están. O una vaca. Mu. Qué chistosos están. No, pues me quedo con el gato, definitivamente. Ay, no entra. No, no terminan de entrar. Traba. Ay, Diego, pues es que hay que conectarse en este. ¿Sí les doy clase de gato? Órale, va. Porque ustedes lo pidieron. Así ya no importa si me peino o no me peino. Ok, pues podemos empezar. ¿Ya están listos? Los que falten de poner su nombre para control de asistencia, por favor, en el chat y empiezo a compartir ya la presentación. ¿Dónde está? Ujú, ujú. Ay, no. Espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. No, no es esta. Es esta. Mm, Bueno, nos quedamos. ¿Ahí se ve la presentación? Está cargando. Está cargando. Es que no es esta. No es esta. Es esta. Ah, es. ¿Dónde está? Ahora sí. ¿Listo? Es la presentación que estábamos viendo ayer. Se queda en este, ¿cómo se llama? Nos quedamos en esto, ¿no? La actinomicosis. ¿Cuál es la causa de actinomicosis? Rápido. Primero que prenda su micrófono.
Actinomices. Alix, muy bien. Actinomyces bovis. Ujú. Entonces, quiero que vean esa imagen. Ahora les voy a mostrar una imagen aquí en el... Ah, no, pero ahora sí tengo que cambiar el avatar. Ahí están viendo un hueso. Este es ahora ahí está la escápula, no se ve todo completo, pero está la escápula. ¿Qué hueso sería este? Escápula y el que sigue, Número. húmero. Número. Entonces, quiero que vean este húmero, el aspecto que tiene. Ay, se pierde, se pierde, se pierde. ¿Ah? De osteolisis u osteólisis, como quieran, con acento o sin acento. Ajá, vean ahí. ¿Sale? Entonces, el aspecto es muy similar al de mandíbula aterronada o actinomicosis. Por eso les decía que entre los diferenciales tendría que estar alguna neoplasia, ¿no? Ahí está. Entonces vamos ahora a la parte de las neoplasias. Las neoplasias de hueso, la más conocida, la más frecuente es esta, es osteosarcoma. El osteosarcoma es una neoplasia maligna de los huesos, maligna en el sentido de morfológicamente hablando, las células son muy, muy indiferenciadas, digamos, pero también en el sentido de que tiene un crecimiento sumamente rápido en cuestión de semanas, si no es que días, el crecimiento puede ser muy abundante, además de que es invasivo localmente, se extiende rápidamente a todo el hueso, incluso a los huesos que están en la siguiente articulación, por ejemplo, o sea, pasa la articulación y se extiende hacia el siguiente hueso. Y también es muy común que haga metástasis a pulmón principalmente, puede hacer metástasis también al sistema nervioso, al hígado, al vaso, al riñón, pero particularmente es frecuente hacia el pulmón y también la metástasis suele ser muy temprana, muy rápida. Es una neoplasia que vamos a encontrar más frecuentemente en perros de razas grandes o de razas gigantes. Ejemplos, Rottweiler, Labrador, San Bernardo, Mastines, cualquier perro de raza grande o gigante. Ajá. En gatos también se ha desarrollado y ocasionalmente lo vemos en equinos, bovinos y ovinos. Esta, a diferencia de otras neoplasias que hemos ido platicando a lo largo del curso, normalmente afecta a animales jóvenes. Es más frecuente que lo veamos en animales relativamente jóvenes, ¿no? En perros, por ejemplo, alrededor de los 2, 3, 4 años de edad. Claro que también se puede presentar cuando en etapa ya senil, pero es más común en juveniles, digamos, ¿no? En las personas es una neoplasia que se presenta en adultos jóvenes, más o menos de 20, entre 20 y 25 años. No les quiero echar la sal, pero más o menos a esa edad es que se empieza a manifestar y a veces incluso más temprano. En el caso de los animales, no sé si en personas también, yo creo que sí. En animales la zona más comúnmente afectada es la parte distal del radio, ajá, la metáfisis. Casi siempre empieza en metáfisis y afecta con más frecuencia el radio, la escápula y el húmero, es decir, el miembro torácico. Cuando se presenta el miembro pelviano, normalmente es en fémur, tibia o bien en las falanges. En los rumiantes, normalmente lo vamos a ver en la cabeza. Ahora, hay dos subtipos desde el punto de vista morfológico. Déjenme comentarles. Mm, mm. Ah, las profesoras de laboratorio me preguntan que si hay alguna actividad. ¿Alguien tiene algún asunto o alguna duda que tratar con ellas para pedirles que entren? No. Bueno, entonces, déjenme avisarles. Nervioso y músculo esquelético. ¿Cuándo va a ser el examen? El viernes en línea dijo, ¿no?
Sí participaban. Sí participamos, nada más Estuvieron respondimos una. Pero participar significa que abran su micrófono y que me contesten lo que les pregunte. Aquí andamos, maestra. Bueno, aquí andamos, aquí andamos. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a completar. Los subtipos escleróticos quiere decir que hay esclerosis. ¿Se acuerdan qué es esclerosis? Así en términos generales, ¿qué significa el término esclerosis? Eh, Por ejemplo, en la arterioesclerosis, Que se pone, que se endurece. endurecimiento de los tejidos. Entonces, en los Endurecimiento, ¿no? endurecimiento, aumento de la densidad. Por ejemplo, aquí en las fotos, la foto del lado izquierdo corresponde a un osteosarcoma que es de tipo esclerótico. Tiene una densidad aumentada, una densidad similar a la del hueso. Y en la foto de la derecha vemos una densidad disminuida. Tiene muchas, múltiples áreas. Es más, todo el hueso. ¿Qué hueso sería este? ¿No es la tibia y la patela? La patela está por acá arriba. Y hay fíbula, La ¿no? tibia, ajá, Y fíbula, esa cosa. la tibia y fíbula tienen, este es el talón, entonces este es miembro posterior. La tibia y fíbula tienen una disminución en la densidad, ¿no? Tienen hasta como cavitaciones, ¿vale? Entonces está radiolúcido. Este sería de tipo lítico. En general, los osteosarcomas suelen ser más de tipo lítico que esclerótico. Entonces es más común observar esta imagen, radiográficamente hablando, como de destrucción eh, ósea, ¿no? Bien, aquí otra vez, este es un húmero y en el húmero vemos, a ver, déjenme ver una cosita. Sí se ve, no, ahí no se ve. No se ve si muevo los brazos. Ah, Bueno, tenemos este es el codo, la ulna. Entonces, si ven aquí la parte, la epífisis, metáfisis y epífisis distales del húmero, pues tienen estos crecimientos. Vean cómo empieza en la parte más externa sobre el periósteo. A ver estos crecimientos periósticos, estos como osteofitos, ¿no? Aquí igual vean cómo hay como osteofitos. Y en este caso ya se extendió la neoplasia, a pesar de que no hay una modificación muy grande como en la forma, sí vemos zonas radiolúcidas con zonas radiopacas, ¿no? Ahí entremezclado, diferentes densidades. Y ya se extendió del húmero hacia la ulna y hacia el radio, igual en las epífisis, en este caso proximales, ¿no? Estas otras radiografías son de un perro labrador creo que tenía 5 o 6 años este perro, en el cual tenía claudicación de miembro posterior derecho, le hacen una radiografía y le diagnostican displasia de cadera, pero en realidad vean esta zona del hueso, tanto la cabeza como el cuello, sobre todo del fémur, tiene diferentes densidades radiográficas. Tiene algunas zonas líticas, estas son más oscuras, tiene algunas áreas que pudieran estar como más radiopacas y algunas zonitas, como aquí, con ligeros, a ver si ahí se nota un poquito mejor, con ligero crecimiento osteofítico, ¿no? Hacia la superficie del hueso. Entonces, comparamos con la otra. Vean la diferencia de densidad. Aquí es una densidad más homogénea y aquí hay una densidad heterogénea. Ajá, entonces, a este perro, en resumen, le diagnostican displasia de cadera, le hacen una decapitación del fémur o eh, excisión artroplástica de la cabeza del fémur, que es uno de los tratamientos para displasia de cadera. Aquí está, unos días, semanas después de que le habían amputado la cabeza del fémur, y se siguen viendo en el extremo, prácticamente es la metáfisis del fémur. Vemos igual estas zonas de lisis, de osteolisis. Ajá. Para las 2 o 3 semanas máximo después de la cirugía de displasia de cadera,
Este es el crecimiento. Obviamente el animal sigue con mucho dolor, está hinchada la zona de la cadera, los tejidos blandos, y vemos estos crecimientos. Entonces al final este perro pues fue mal diagnosticado. Lo que tenía era una neoplasia. Desde acá tenía una neoplasia. Probablemente también tenía displasia de cadera, pero el cambio radiográfico correspondía a un osteosarcoma, ¿no? Entonces, a lo que voy es que radiográficamente puede ser, en las fases iniciales, puede ser difícil de observar. ¿Qué hubieran hecho con este perro? A ver, platíquenme. Con esta primera foto, el perro tiene claudicación, manifiesta bastante dolor en el miembro posterior. ¿Qué tendríamos que haber hecho? ¿O qué Pues tendría el perro? siempre que es osteosarcoma se tiene que, ahora sí que retirar el miembro. Pero ¿cómo sabes que es osteosarcoma, Carlos? Bueno, nos acaba de decir que en este caso era osteosarcoma. Pero eso lo supieron hasta después, a la necropsia. O sea, se refiere a qué haríamos si nada más viéramos esto sin saber nada. Sí, sí, aquí ya tienes, entonces tienes un paciente de 5 años, ponle un labrador o de cualquier raza de estas que les digo grandes, y tiene claudicación y dolor en el miembro, en un miembro posterior. Le hacen una radiografía y ven esto. ¿Qué seguiría para llegar al diagnóstico? Pues bueno, según yo, se Biopsia. supone que bueno, cuando son neoplasias Ujú. bueno, osteosarcoma, hay como que signos específicos que es, bueno, algo de rayos de sol Ajá. y triángulo de Cosman, algo así. O sea, pues sería checar eso a la radiografía, ¿no? Bueno, ahí ves rayos de sol. Déjeme ver si en la foto anterior, es que no creo. Mm, mm, Sí, yo creo que en esta. Esa imagen que dice Alex, como de rayos de sol, es esto. Esto. Hay una zona osteodensa y estos como crecimientos así. A esos a los que les llaman rayos de sol. Pero en la otra foto, ay, pues no se ve. Entonces, ¿qué haríamos con este paciente? ¿Qué harían ustedes con este paciente? Bueno, vamos a partir de otro. Diagnósticos diferenciales. ¿Qué puede tener? Uno, lo que ya dijeron ellos que tenía. Displasia de cadera. ¿Qué más? Con lo que hemos visto estos días, con lo que ya saben ahora. La necrosis de la cabeza femoral. Ok, necrosis de la cabeza del fémur. Poco probable porque es un perro de talla grande y eso quedamos que era en razas miniatura, pero bueno, podría ser, ¿sí? Otro. Podría ser periostitis. Periostitis, pero aquí sí se ve el hueso, la parte interna del hueso, no solo el periósteo, la parte interna se ve afectada. Bueno, no sé, una osteomielitis, ¿puede ser? Oh, sí, muy bien, Barbie. ¿O qué? Osteomielitis, perdón. ¿Qué estaba escribiendo? Osteomielitis, claro, eso nos daría esta misma imagen radiográfica. ¿Alguna otra? Pues obviamente la neoplasia que estoy diciendo, no sé si se les ocurra otra cosa. ¿Algún traumatismo? Así como que se haya pegado. ¿Y que haya causado qué? No lo sé, una degeneración. Bueno, no es que las degeneraciones son otra cosa. No, creo que no. Aquí podríamos meterlo, mira, en esta necrosis de la cabeza del fémur, un traumatismo, ok, que hubiera provocado la necrosis. Podría ser. ¿Se les ocurre alguna otra cosa? No. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlas? ¿Qué haríamos? Estamos en clínica. Para la displasia hay como que, bueno, se me fue el nombre, pero como que intentas sacar la cabeza femoral. A lo mejor eso es como lo que se podría hacer, pero no sé. Bueno, para displasia de cadera, la técnica radiográfica implica trazar una línea del centro de la cabeza al otro centro de la cabeza, trazar una línea aquí, luego un par de líneas que pasen por los bordes del acetábulo. Ahí creo que ahí ya no quedó. Sería esta. Y medir el ángulo. Déjame ver dónde estaba.
Aquí está el borde y aquí está el otro borde, ¿no? Entonces, trazar una línea aquí y medir este ángulo. Acá igual. Medir esta angulación. El problema con esta radiografía se miden los grados del ángulo, de los ángulos. No me acuerdo cómo se llama esto. Tiene un nombre esa técnica. El problema es que para esto el fémur tiene que estar perfectamente bien posicionado en esta posición. Ahí. Bueno, ahí está su... Ajá. Y aquí no, aquí tiene las patas abiertas, están chuecas. Tenemos que posicionarlo perfectamente bien para que nos podamos hacer esa medición. Esa sería... Doc, Sí. perdón, pero el diagnóstico definitivo de osteosarcoma no se da con una biopsia. Ajá, ¿cómo hacemos una biopsia, Marco? Es que tengo entendido que con un como troca chiquito sacan un cacho, ¿no? Pero la verdad es que no sé bien. Con un trocar chiquito, pues chiquito o grande, ¿no? ¿Por qué chiquito? Ah, bueno, no, yo digo, ¿no? Para no traumatizar tanto el área, pero sí. No, pues si no vas a traumatizar, ahí les va. Un trocar, ¿qué es un trocar, Goches? Explícale a todos, por favor. Es como si fuera, digamos que es como una aguja, ¿Ah? pero te permite, es más gordita, tiene una luz más ancha y te permite que a la hora que tú puncionas, una parte del tejido se quede adentro. Entonces, cuando tú lo sacas, ese tejido se quedó dentro de la luz de la aguja, por así decirlo. Eso es un trocar. Ajá, ok. Entonces, esto iría conectado a una especie de jeringa que va a, pues a aspirar, ¿no? Entonces, eso es una jeringa. Entonces, esto puede ser una aguja, incluso una aguja de un calibre grande, de un calibre 18, 16, 14, un trocar, alguna instrumento, hay muchos instrumentos de biopsia de hueso que te va a permitir extraer. ¿Qué podrías ver ahí? Porque tú ya te fuiste de aquí es neoplasia. De aquí vamos a hacer una citología. Si el instrumento que usaste es más grueso, se llama aguja trucut, esa que dices que es un trocar, es una aguja mucho más gruesa que efectivamente va a sacar un pedazo de tejido. Pero podríamos obtener células también y nada más hacer citología o hacer histopatología. ¿Qué podríamos ver en esa citología o en esa histopatología? Pues uno, si son células neoplásicas, pero con los diferenciales que ya borré acá, podríamos ver también si hay bacterias, incluso con tinción de Gram. Podríamos ver si hay neutrófilos. Podríamos ver si hay hueso necrótico. Entonces, la recomendación sería justamente, ay, espérenme que pusieron acá, ay, ya no sé qué estoy haciendo. Con una angiografía, ok, de flujo sanguíneo. Sí, también podría ser pensando en una, sobre todo en una necrosis avascular, pero a lo mejor esa es la técnica más complicada de todas las que podríamos hacer, Axel. Entonces, tiene más sentido y sería mucho más fácil hacer una citología, una histopatología, y eso nos va a dar el diagnóstico mucho más exacto. Tiene necrosis, pero no hay bacterias, no hay inflamación. Entonces, una necrosis avascular. Incluso podría ser una trombosis, ¿no? Que haya generado necrosis hacia el hueso, ¿sale? O bien vemos neutrófilos, vemos bacterias, entonces es una osteomielitis, como dijo Bárbara, o vemos efectivamente células neoplásicas características, pues entonces es osteosarcoma, ¿no? A mí este caso me gustó mucho en ese sentido de que en lugar de hacer el diagnóstico, ellos agarraron y cortaron la cabeza del fémur y eso todavía le incrementó la velocidad de crecimiento. Aquí serían, mira, estos como rayitos de sol que decía Alex al principio, este crecimiento, esta es la neoplasia y de ahí como que salen osteofitos o bueno, crecimientos hacia el exterior. Pero eso que dicen los libros, Alex, fíjate que no es tan cierto. Aquí también, a esto es a lo que le llaman esos rayitos de sol. Pero que tú digas es característico, porque lo mismo se va a ver cuando hay osteofitos por cualquier otra causa. Lo mismo se va a ver cuando hay lisis
o, bueno, sí, cuando hay lisis del hueso, por la razón que sea, usualmente también como compensación hay un crecimiento del hueso, entonces se vería igual. Así es que para estar seguros y antes de amputar nada, mejor le hacemos un diagnóstico específico, preciso, que sería en este caso, pues, con una punción, con el instrumento que quieran, ¿no? Ya sea trocar o lo que sea. Ahí, aquí. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, obviamente en un caso ya más avanzado o de más rápido crecimiento, pues sí vamos a ver un abultamiento, ¿no? En este caso lo tiene en la zona distal, en la metáfisis y epífisis distales del radio o radio y ulna. Se ve un abultamiento. El tejido pues suele ser duro porque está formado por hueso, por lo menos en formación o sí, tiene una conformación dura, pues, una consistencia. Ahora, dicen los libros, está reportado que muchos de estos osteosarcomas se pueden asociar o pueden tener como factor predisponente la presencia de implantes ortopédicos. En este caso, ahí hay unos pedazos de alambre, no sé si clavo intramedular, ajá, o fragmentos de algún tipo de material de osteosíntesis ortopédico. Entonces, ese sí es un factor predisponente. Aquellos animales que han tenido una cirugía ortopédica donde dejan ahí algún material de ortopedia, pueden estar predispuestos, más predispuestos que otros. Ajá, aquí está nuevamente esta situación que les comento en este radio, ¿no es cierto? Este es húmero también. En este húmero vean todo el crecimiento del hueso, ¿no? Sumamente irregular. Obviamente esto comprime, es la misma foto de arriba y abajo, comprime hacia el exterior músculos, tendones, ligamentos, entonces dificulta o modifica la movilidad de la articulación, pero también va a causar dolor, es sumamente doloroso. Las mismas terminaciones nerviosas del periósteo están siendo comprimidas, afectadas y esto les va a generar mucho dolor. Entonces aquí también encontraron algún fragmento de metal, ¿no? Bien, y en esta otra foto de la izquierda, que yo creo que esa es foto del libro, ¿qué vemos ahí? ¿Cómo describirían esta imagen? Las flechitas que están señalando. La parte donde está la metáfisis. Ok, sí, eso es la metáfisis y a partir de ahí se origina el tumor y vemos zonas muy líticas, vean aquí estos huecos, se está destruyendo el hueso. Todas las zonas rojo oscuro, negruzcas, son áreas de necrosis, pero también tiene zonas más escleróticas, más densas. Ajá, ¿qué más? ¿Qué hay en la línea, en las flechas, perdón? ¿Esta línea qué es? ¿Sí la ven? Aquí. Pues como si fuera una fractura, o sea, porque está como separado. Sin el cómo, Alex, es una fractura. ¿Qué tipo de fractura es esa? Transversa. Sí, pero ¿cómo se llamaría por su origen? ¿Patológica? Fractura patológica, exactamente. Esa es una fractura patológica. Aquí tengo otra pata, igual la escápula, el húmero, tenemos hasta los dedos, ¿no? De un trabajo de seminario de unos alumnos que hicieron hace varios años. Entonces vean la parte del húmero, cómo está pues separado, ¿no? Ajá, aquí ellos lo unieron con hilo, pero esto está fracturado, está separado, porque aquí es la zona, ahí, es la zona de la neoplasia. Los acerco para que vean la porosidad que tiene en este punto, ¿no? A diferencia del hueso normal, lo voy a acercar aquí. Ahí, ahí está lisito, bonito, y aquí ya está todo lítico, está carcomido, y bueno, pues fracturado, ¿no? Les digo, esto estaba un poquito más pegado,
originalmente, pero ya había una separación. Entonces, fracturas patológicas, ese va a ser uno de los eventos importantes. Este otro, vean, se los muestro aquí, ahí, ajá, ahí está todo poroso. Vean cuánto le faltaba para fracturarse. Ya tiene muy delgadita esta porción. Si ahorita yo lo agarro si yo agarro este hueso y lo trato de doblar, no se va a doblar, pero aquí sí, aquí fácilmente se va a romper porque vean, ya está muy delgado. Entonces, son fracturas patológicas las que se pueden presentar ahí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, siempre se va a acompañar de zonas osteolíticas, de zonas escleróticas, y eso es importante. O sea, ustedes, digo, en términos generales, esperamos no llegar a ver estos huesos, porque esto ya es a la necropsia o, bueno, a la amputación, porque efectivamente, como creo que alguien dijo al principio, el tratamiento consiste en amputar el miembro, amputar desde lo más proximal posible. Así sea, no sé, la parte distal del radio, de la ulna, de la tibia, se amputa todo el miembro, desde la escápula o desde la cabeza del fémur. Entonces, amputar y ver estos huesos. Pero lo más común es que ustedes lo vean en una radiografía. Entonces, la imagen que acabamos de ver sería justamente esta, zonas de lisis y zonas de esclerosis con crecimientos, ¿no? Aun cuando son muy chiquitos, como en este caso. Es muy chiquito. Aquí todavía no hay una masa crecida, no está creciendo nada el hueso, el tumor, pero sí vemos ya que hay zonas de esclerosis. Entonces, eso nos tendría que hacer sospechar siempre de osteosarcoma. Y hay que actuar rápido. O sea, aquí no se vale bueno, creo que cojea, le voy a hacer una radiografía, pero la próxima semana. Y ya si no se le quita, en 2 semanas le hago biopsia. No, aquí es inmediato, porque con una diferencia de 1 a 2 semanas puede significar que el tumor se haya extendido, y lo de menos es que se extienda al hueso. El problema es que si se extiende al hueso, también es muy probable que ya causó metástasis pulmonar, y ahí sí, pues ya nada que hacer. No le podemos amputar los pulmones, ¿vale? Entonces es pues muy dramática, ¿no? La neoplasia. Em, el origen del osteosarcoma, pues son las células que forman el hueso. Son muy variables. Puede ser osteoblástico, por eso le llaman así. Ajá. Puede ser origen en las células osteoprogenitoras, esas que daban origen a todas las células óseas. En ese caso le llaman osteosarcoma indiferenciado o condroblástico. Puede originarse en células ya diferenciadas como osteocitos, entonces le llaman osteosarcoma osteocítico, o puede desarrollarse a partir también de osteoclastos, como este. Las células son células gigantes. Ajá, entonces ahí le llaman osteosarcoma osteoclástico. Entonces, bueno, los tipos celulares que le dan origen cambian. Entonces hay muchas subclasificaciones de osteosarcoma. Ajá. Pero no me importa mucho eso, con que ustedes se queden con la idea de que puede crecer en cualquier hueso, aunque es más común en miembros, pero puede crecer en cualquier lugar donde haya hueso. Y con que es maligno. Con que se queden con esa idea es suficiente, ¿sale? Histológicamente, pues les decía, son células muy malignas, ¿no? Vemos una gran diferencia de tamaños, de formas, hasta de colores entre las células, los núcleos, y muchas mitosis, lo cual nos hace pensar que es una neoplasia, bueno, nos da la pauta, ¿no? Para decir que es una neoplasia con un alto grado de malignidad. ¿Vale? Está igual de tipo osteoclásico, vean las células, pues son células multinucleadas, células gigantes, y ya, ¿no? Los condrosarcomas también son neoplasias malignas que se originan en cartílago. Entonces, estas las vamos a ver en cartílago. Es muy común la metástasis a pulmón, como casi todos los sarcomas, ¿no? Causa metástasis rápida también a pulmón, aunque este tiene un crecimiento mucho más lento.
Es frecuente que se origine en la cavidad nasal, por ejemplo, porque ahí tenemos pues células cartilaginosas, ¿no? De manera abundante. Ajá. Es común que se presente también que se desarrolle en el cráneo, en las costillas, en huesos planos en general. Entonces, la alteración que produzca inicialmente, el cuadro clínico que produzca inicialmente, pues va a ser muy variable. Podemos ver el abultamiento como tal, pero en este caso, este perro de la foto, seguro, antes de ver el abultamiento, se empezó a observar un cambio clínicamente hablando, en su conducta, en sus funciones neurológicas, ¿no? Entonces empezó a tener signos nerviosos. ¿Por qué? Pues porque el tumor está comprimiendo. Si el tumor estuviera creciendo en la cavidad nasal, entonces seguramente tendríamos dificultad respiratoria y algunas otras situaciones, ¿no? A lo mejor moco, etcétera. Que eso ya lo hemos visto, ¿no? En cavidad nasal. ¿Vale? Radiográficamente hablando, los condrosarcomas, aquí es uno en cavidad nasal, también también van a generar un área de osteolisis. Vemos cómo hay destrucción del hueso maxilar. Hueso nasal están siendo afectados. Ahora, hay algunas neoplasias de cavidad oral que también pueden desde la encía o desde el ligamento periodontal o desde la encía invadir hacia el hueso. Entonces, sería un diferencial. ¿Qué tipo de neoplasia es? Y lo mismo que hace ratito dijimos para el osteosarcoma. La técnica más confiable para determinar qué tipo de neoplasia y con base en eso el pronóstico del individuo es hacer una punción que puede ser con una aguja común y corriente, de un calibre grueso, o bien algún otro instrumento, un trocar, un trucut, hay varias herramientas. Agujas que se usan también como para aspiración de médula ósea pueden servir para esto, ¿no? Y se hace citología o histopatología si el fragmento que obtenemos es suficientemente grande. ¿Vale? Ahí están retirando alguna masa de la cavidad nasal, ¿no? Supongo, bueno, no supongo, en condiciones ideales, antes de hacer esto, se tiene que hacer una punción en la zona para saber qué tipo de neoplasia es y determinar si es posible, ¿no? Retirarla quirúrgicamente o no es posible también con la radiografía, etc. El hallazgo clínico más común en estos casos, cuando estamos hablando de cavidad nasal, sería esto, mocos, ¿no? Una rinitis mucosa, mucopurulenta, etcétera, con algún grado de deformación de la cara o de la nariz. Eso ya lo habíamos visto en cavidad nasal. Entonces, condrosarcoma es uno de los que con mucha frecuencia crecen ahí. Otro lugar son costillas, vértebras, ¿no? Aquí ven en las vértebras en la foto de arriba. Aquí mejor la ponemos así. ¿Mm? Todo esto es neoplasia. Macroscópicamente tiene el aspecto, hasta acá es neoplasia. Tiene un aspecto pues de cartílago, es más o menos blando, o sea, es firme, es duro, pero se puede cortar, por ejemplo, con un cuchillo, se puede puncionar, ¿no? Entonces es más o menos blando. Aspecto grisáceo, color grisáceo, blanquecino, y hasta como hialino, ¿no? Se ve medio transparentón. Ajá. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quién me dice? ¿Te puede comprimir la médula? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Alex? Sí. Ahora acá te oigo hablando mucho y en clase no hablabas tanto. Muy bien, así es. ¿Se podrá comprimir la médula? ¿O ya se comprimió la médula? Vean aquí, estoy más o menos delimitando la médula espinal. Ya Tendrán, se comprimió. está súper comprimida. ¿Cuál va a ser el signo clínico, los signos clínicos de este individuo? Parálisis. Parálisis, depende a qué altura sea, va a tener paraplegia, tetraplegia, ajá, pero pues sí está grave, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? La gravedad del asunto, parálisis o parecía, bueno, normalmente aquí ya tendría parálisis, ¿no? Estará ahí, porque ya está muy comprimida. Empezó muy probablemente como parecia, pero ahora ya está totalmente comprimida, ¿sale?
muy bien. Entonces, el signo clínico pues va a depender mucho de dónde estamos. Esta es una costilla. Ujú. Vean el aspecto, parece como plastiquito, es como, no blando, bueno, se ubican el cartílago, ¿no? El cartílago, no sé, de los huesos de pollo, de las costillas de cerdo, aunque es como blando, hay gente que hasta se lo come, pero no es gelatinoso, ¿eh? No es aguado, ¿sí? Ahí está, ¿no? Entonces el crecimiento suele tener este aspecto como de nodulitos, vean el otro de acá arriba, también tiene como multilobulado, ¿no? Como un aspecto de múltiples bolitas. Ajá. Pero esto es en una costilla. Aquí habrá mucho problema hacia el tórax, habrá mucho problema hacia algún otro órgano. Yo creo que en pulmones, porque es la costilla, ¿no? Ajá, Yo creo que entonces no se pueden distender a su máxima capacidad por la bolita que se hizo. muy Entonces bien. falta aire. Bien, Rocío, ¿y cómo se llama eso? Insuficiencia respiratoria. No. Cuando una zona del pulmón, porque aquí solo sería una zona, ¿estás de acuerdo, no? Bueno, pensando que solo sea esta costilla, ¿no? Solo sería una zona del pulmón que no tiene aire, que no recibió aire. ¿Cómo se llama eso? ¿Atelectasia? Atelectasia, esta sería una forma, bueno, podría ocasionar atelectasia compresiva, porque desde afuera está comprimiendo. Muy bien, me gusta la idea que vayamos integrando lo que hemos visto en diferentes aparatos, ¿no? Igualmente nos presionaría el corazón, ¿no? No sé, depende de qué zona está. Si está cerca del corazón, sí podría también dificultar un poquito, no creo, lo que mucho. A lo mejor si estuviera en el esternón, sí, lesionaría un poquito más, o presionaría al corazón, ¿no? Pero las costillas sí. Ahora, lo que dijiste, Rocío, de insuficiencia respiratoria, ese ya es el signo clínico, la manifestación clínica. La lesión es primero la neoplasia causó atelectasia y la atelectasia genera un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria, de intensidad pues variable, ¿no? Depende de qué tamaño tenga y qué tanta atelectasia tiene. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Histológicamente o citológicamente, si es que lo que hacemos es citología, pues vamos a ver estos crecimientos que están conformados por células condroides, ¿no? Parece cartílago, acá igual parece cartílago, más esta zona parece más cartílago, pero está todo desordenado, todo pues anormal. Ahora, si nos vamos al grado de malignidad, ¿cómo ven el grado de malignidad aquí? ¿Qué tanta variación en tamaño, forma, color de núcleos y de células? Pues es bastante, ¿no? Es bastante, ¿no? Hay células muy grandotas, células muy chiquitas, células muy oscuras o núcleos muy oscuros, núcleos muy claritos, miren estos, miren este. Ajá, entonces, esos datos nos dan indicios, nos dan idea de que el grado de malignidad es alto. En general, ojo, cuidado ahí porque hay algunas neoplasias raras, hay algunas excepciones en donde, aunque tengan estos alteraciones morfológicas muy evidentes, no son de alto grado de malignidad, pero son los menos frecuentes. Lo común es que sí. Entonces, si a ustedes les dan un reporte de patología y les dicen, tiene anisocitosis, anisocariosis, pleomorfismo, etcétera, etcétera, muchos criterios de malignidad, y al final les dicen, es una neoplasia benigna, duden, revisen en un libro, desconfíen de esa información, o al revés, si les dicen, es maligna, pero les describen nada de estos cambios, pues algo no está coincidiendo, ¿no? Algo no checa. Entonces, en ese sentido es que yo digo que ustedes sí deben conocer esto para que puedan interpretar reportes de laboratorio. Ujú. Y bueno, aquí termina esta parte. Quise poner esto, que es la bibliografía que yo utilicé para hacer este trabajo. Lo que quiero que vean es la bibliografía. ¿Qué libros son los que yo usé? El libro que malamente llamamos Joop. Ajá. El libro de Joop se llama Joop Kennedy Palmer's Pathology of Domestic Animals y el autor o editor es Maxi Grant. Ujú. Maxi es su apellido y Grant es su nombre, entonces lo pongo así. Ujú.
Pero el autor del capítulo que yo estoy refiriendo, que es el capítulo 2, Huesos y Articulaciones, el autor es Craig, bueno, los autores son Craig, L.E., no sé quién son, Dittmer y Thompson. Entonces, esta es la manera correcta de referir un capítulo de un libro, porque cuando ustedes ponen Job, pues Job ya está muerto, él no pudo haber escrito esto. Maxi tampoco escribió el capítulo, él es el editor. Es el que recopiló la información de todos los autores y lo unificó en un libro, ¿vale? Lo mismo acá, el libro es el libro de Zachary, porque es el editor, Pathologic Basis of Veterinary Disease, que es el que a mí más me gusta, es mucho más condensado, etcétera. Pero el autor de este capítulo 16, que habla de huesos, bueno, el sistema musculoesquelético, los autores son Olson y Carlson, ¿sale? Entonces, así se tienen que referir. Y por último, usé el libro de Trigo, Patología Sistémica Veterinaria, la quinta edición en este caso, pongo las páginas, etcétera. El capítulo 7 del sistema musculoesquelético lo escribió la doctora Aline Schunemann de Aluja y la doctora Beatriz Banda. Por cierto, la doctora Schunemann, que es la autora también de un manual de necropsias muy conocido, hace unos poquitos días cumplió 105 años de vida. Felicidades a la doctora donde quiera que esté. No, no es cierto. Bueno, pues quería mostrarles pues también esta forma, ¿no? Esto está basado en los formatos o en el formato que dicta APA. Yo creo que debe ser edición APA 6 o 5, porque ya tiene bastante tiempo, pero ustedes pueden consultar, buscar, así lo googlean, bibliografía según APA 7, que es la séptima edición, la última, para que sepan cómo referir sus bibliografías en los trabajos que les pedimos, por ejemplo, en el seminario de patología. Yo creo que ahí les deben haber especificado, pero si no, pues ahí está, ¿vale? ¿Dudas? ¿Nada? Miren, Grecia es un zorrito y Ana Sofía es una vaca. Amauri, ¿qué es eso, Amauri? ¿Qué animal es ese? Un nahual. No, no es cierto, es un oso. Un oso, pero un oso sangroncito porque tiene eritrocitos atrás. Tiene un frotis sanguíneo. Muy bien, chicos. Pues hasta ahí hueso. ¿Podemos seguir entonces con articulación? ¿Nos vamos de corrido? Sí, muy bien. Pues vamos a... Déjenme ver qué hice. Ahí está. No, no es él, es el osito. ¿Por qué luego la agresión, Maricruz? Luego la violencia. No, ¿por qué un frotis sanguíneo de fondo? Eso está... A ver, explícanos en lo que pongo mi presentación. Pues nada más se ve bonito. ¿Pero de dónde sacaste esa foto de un frotis sanguíneo nada más? Creo, sí, lo saqué de internet. Creo que Ah, ya. fue igual en una época que teníamos clases en línea Ajá. Ah, y fue de parasitología, creo. Entonces me la andaba jugando de tripanosoma. sí, les pidieron que pusieran algún fondo, ¿no? Yo Sí, aquí, algo referente. Ujú. ahora estoy en el fondo del pasto. Y ahora, miren, no es por causarles envidia. Me dice Ana Sofía, que que quiere ir a comer algo. Entonces, 5 minutos, mientras yo sigo jugando aquí con mis fondos de pantalla. Vayan 5 minutos a conseguir algo de comer al refri o a la cocina. 5 minutos nada más y empiezo, ¿eh? Ay, ¿quién estuviera, ¿verdad? En la playita? Miren, qué a gusto. Me hubieran avisado que iba a ser toda la semana y me hubiera ido a la playa y desde ahí estaría transmitiendo en lugar de estar aquí encerrada en la FESC o en mi casa. Estaría padre, ¿no?
Si nos dan otra semana, me voy a la playa. Ahora, participación para el que Axel está en un table, pues sí, se vale, Nos está vamos todos y tomamos clase allá. horas. Mari pone casa. Al fin que no hay huracanes, ¿verdad? No sé, está peor. Ah, qué Axel. Por eso no prenden sus cámaras, ¿verdad? Para no que yo no vea yo dónde están. Para que no veamos todos dónde están. Ah, Axel chambea en un table. Ah, bueno. Entonces está aprovechando el tiempo. A Islandia, a ver las auroras boreales. Alaska. Axel GPS. ¿Qué es GPS? Ah, GPI. Fiesta en casa de Amaury, están todos invitados. ¿Por qué hay fiesta el 7 de noviembre, Amaury? Nomás se me antojó. Es que hace un año igual hice una reunión, pero ya se va a hacer tradición. ¿Pero por qué el 7 de noviembre? Se me acomodó bien ese día. No es Mm, nada especial. Ahí por si escucha balazos, no se espante, doctor. Es muy cerca de mi cumpleaños. ¿A poco? Ajá, Órale. Mire, pensé que era por le eso. vamos a hacer las mañanitas, yo creo. Ya me estaba emocionando. Ay, me llevan serenata. Al fin que estamos muy cerca. Y sí, balazos y demás, ya estoy acostumbrada. Se oye mucho por ahí. Cuando cumplo el 10 de noviembre, cumplo años, Melissa. 10 de noviembre. Ah, mira, tocaya Ana, el 12 sí, pues también. ¿Quién más es de noviembre? ¿Alguien más de noviembre? ¿Finales de octubre? A favor del pastel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fueron. Bueno, vamos a seguir. Ahí está. ¿Listo? Ya se fueron varios. Ven, doy descanso y los pierdo. A ver. Bueno, entonces tenemos los huesos, ya revisamos todas las situaciones que pueden ocurrir en los huesos. ¿Qué pasa con las articulaciones? Vamos a dar otra revisada rápida de la morfología, de la morfofisiología de las articulaciones. Vamos a hablar, ya les había dicho, de articulaciones sinoviales prácticamente de manera exclusiva. Entonces, esta es una de las epífisis del hueso, esta es otra epífisis del hueso, y entonces tenemos el hueso esponjoso de la epífisis unido fuertemente al cartílago articular. Ajá. A esta parte del hueso que está por debajo del cartílago le llamamos hueso subcondral. Hueso subcondral. Ajá. Entonces, ¿qué es importante considerar respecto a... Ah, bueno, y todo esto está inmerso, todo esto está incluido dentro de una bolsa articular, de eso ahorita vamos a hablar.
Y situaciones importantes a considerar de los cartílagos articulares, una es que no contienen receptores nerviosos, por lo tanto, si el cartílago se lesiona, no hay dolor. Ajá. Eso lo voy a poner acá, espérenme tantito. Si hay un daño en el cartílago, no duele. Ajá. Dos, el cartílago está fuertemente adherido. Esto ya son las trabéculas. Estos son trabéculas, trabéculas, trabéculas. Todo esto es hueso. Ajá. Entonces, esto es el hueso subcondral. Cuando nosotros percibimos dolor en una articulación, quiere decir que ya no hay cartílago y lo que está percibiendo el dolor, al haber un impacto, lo que está generando el daño o generando el dolor más bien, es el hueso subcondral. Entonces, para cuando una articulación duele, es porque muy probablemente cuando duele intenso, ¿no? Es porque el hueso es el que está generando ese dolor, ¿sale? Ahora, el cartílago también tiene otras dos particularidades. No tiene, sí, no contiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, la nutrición del cartílago va a estar dada. Ay, no pintes ahí. La nutrición del cartílago la va a proveer el líquido articular. No sé si aquí lo tengo eso anotado. Ah, sí. Ajá. El líquido, fluido sinovial, líquido articular, líquido sinovial. ¿Vale? Y por último, que el cartílago tiene también una capacidad de reparación nula o muy, muy baja. Ajá. La regeneración del cartílago, una vez que se ha dañado, es irreparable. ¿No? Ahí tenemos una zona donde ya no hay cartílago. Ese es muy superficial y así se va a quedar. Puede ser más profunda. ¿No? Puede ser todo lo ancho del cartílago. Ajá. Algo similar a lo que veríamos en algún epitelio, lo hemos platicado. Si aquí ya no hay tejido, a este se le llama erosión y a este más profundo, Úlcera. úlcera. Muy bien. Ajá. Ahora, es posible también que estos pedacitos, ya no me cabe aquí, pero que estos fragmentos de cartílago que se lesionaron se suelten, se desprendan del hueso subcondral y queden flotando aquí en lo que sería, no, espérenme, déjenme poner otro color. Todo esto está metido dentro de una cápsula articular. Ahí. Todo eso es la articulación. Entonces, si estos fragmentitos quedan flotando aquí, aquí tenemos líquido sinovial. A esos fragmentos que quedan flotando se les llama ratones. Ratón articular. Son fragmentos de cartílago que se desprendieron del cartílago epifisiario. Aquí quedarían. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Hasta ahí voy bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Sí. Sí, doctora. Bien, ¿qué otros elementos tiene la articulación? Pues ya habíamos comentado la cápsula articular y la cápsula articular está formada por dos porciones. Ajá. Por un lado, la parte fibrosa
de la cápsula, que es esto que está en color azul. De hecho, tiene fibroblastos, tiene algunos vasos, tiene muchos vasos sanguíneos, de hecho. Pero también tenemos unas células muy bonitas que se llaman sinoviocitos, ¿no? Los sinoviocitos son las células que recubren la parte interna de la cápsula articular. Eso. Y producen líquido sinovial. ¿Ah? Lo amarillo son células adiposas que están presentes ahí y creo que nada más. Ajá. Entonces, el líquido sinovial va a ser producido por la parte interna. Ahora, ¿de dónde llega sangre? Pues vamos a tener vasos sanguíneos abundantes y terminaciones nerviosas abundantes en la membrana fibrosa. Ahí, pues eso. Vasos sanguíneos. Ajá. Y también muchas terminaciones nerviosas. Estas las voy a poner con otro colorcito. Ahí. Terminaciones nerviosas. Ajá. Entonces, otro de los puntos, bueno, aquí hay dos cosas importantes. Por un lado, si en la cápsula articular o en la articulación se da algún tipo de daño, ya sea en el hueso, en el cartílago, en la misma membrana sinovial o la cápsula articular, ¿dónde más podría darse? Aquí están. En los ligamentos. No importa dónde empiece el daño, puede ser en el hueso, en el cartílago, en el ligamento, en el menisco, ¿no? En en la membrana sinovial. No importa dónde ocurre el daño inicialmente. Todo nos va a llevar a una misma respuesta, que es la inflamación. Ajá. Y la inflamación va a empezar aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos vasos sanguíneos. O bien la inflamación va a empezar acá, dentro del hueso, porque es donde tenemos vasos sanguíneos. De hecho, dijimos que la irrigación o que pues sí, el aporte vascular es muy abundante en la zona de la metáfisis, que es esta. Ajá, la epífisis, la metáfisis son zonas muy irrigadas. ¿Dónde va a empezar la inflamación? Pues depende de dónde inició el daño. Si fue membrana sinovial, seguramente los mediadores inflamatorios se van a empezar a producir a ese nivel. Ajá. Ahora, si aquí teníamos vasos sanguíneos, ¿cuál va a ser la respuesta? Si tenemos inflamación, vamos a empezar a tener exudación. ¿De qué? De líquidos. Ese líquido se llama exudado y el exudado puede ser seroso. Si el exudado es seroso, el líquido articular vamos a tener un aumento donde se combina el líquido sinovial más el exudado seroso. Eso va a generar un aumento en el tamaño, una distensión de la cápsula porque tenemos más líquidos. Esto ya es un factor que va a empezar a generar dolor y que va a empezar a generar presión contra el cartílago, contra la cápsula articular también, y eso va a iniciar generando dolor. Ahora, ese exudado puede ser purulento, puede ser fibrinoso, en cuyo caso igual se va a aumentar la cantidad de líquido, pero no solo se va a aumentar la cantidad de líquido. En condiciones normales, el líquido sinovial, ¿cómo es? Transparente y como gelatinosito. Gelatinoso. Bueno, no tanto, como viscosito. Eso sí. Viscoso. ¿Qué va a pasar cuando se combina con exudado? Ya no es viscoso. Además de que es más abundante, no va a ser viscoso, se puede volver acuoso,
Se puede volver aquí sí gelatinoso cuando hay mucha fibrina. Puede verse como tal fibrinoso, puede verse espeso, pero ya no va a tener esta característica de viscosidad. Y normalmente también va a perder transparencia, ¿vale? Ahora, además de salir esos líquidos, ¿qué otra cosa sale de los vasos sanguíneos cuando ocurre la inflamación? ¿Células? Células, claro. ¿Qué células? Dirían ustedes la primera línea de defensa. ¿Qué células? Neutrófilos, macrófagos. En primer lugar, neutrófilos. Conforme pasa el tiempo, 2, 3, 4 días después de que inició el daño, también vamos a tener macrófagos y dependiendo del tipo de daño, probablemente vamos a tener también linfocitos. ¿Qué van a hacer esos linfocitos o esos neutrófilos? Estamos aquí dentro, lo voy a dibujar otra vez. Estamos dentro de la articulación, ¿sí? Olvídense del hueso que está a la izquierda, esto está dentro de una articulación. Dentro de una bolsa articular. ¿Qué van a hacer los leucocitos? Tenemos neutrófilos, macrófagos, linfocitos ocasionalmente. ¿Qué le van a hacer al cartílago? ¿Qué le van a hacer a la membrana sinovial? Pues la van a fagocitar. Pues sí, van a empezar a lanzar enzimas o a lanzar óxido nítrico o a generar perforinas, los linfocitos, ¿no? Entonces van a empezar a producir sustancias o liberar sustancias que ya traen preformados, por ejemplo, los neutrófilos, que van a degradar el tejido. ¿Qué van a degradar? Pues todo, el cartílago, la cápsula sinovial, eventualmente si ya acabaron con el cartílago, pues ahora el hueso es lo que sigue y así se va degradando los elementos de la cápsula por efecto de la inflamación. Y conste que no he dicho infección. La inflamación puede tener cualquier origen. Simplemente algo traumático, por ejemplo, va a inflamar sin que necesariamente haya infección. Ajá, este es el cartílago articular en una vista real de histopatología. Lo que vemos acá abajo es hueso, está parcialmente calcificado. Y está parcialmente calcificado porque normalmente se descalcifica para poder hacer la laminilla. Pero bueno, lo que quiero mostrar es aquí el cartílago articular. Ajá. Entonces el cartílago articular está formado por condrocitos, que son estas células. No, ya mejor lo dejo así chiquito. Todas estas células que están dentro son condrocitos, están más o menos alineados, están más o menos organizados. Estos condrocitos producen colágeno de tipo 2 y producen también las sustancias propias propias del cartílago que le van a dar esa consistencia más o menos blanda, firme pero blanda de amortiguación, digamos que le dan esa característica de ser un tejido amortiguador, ¿no? Para que los huesos no estén pegando uno con otro. Esas moléculas son proteoglicanos como queratansulfato, condroitinsulfato, y algunos glucosaminoglicanos. Estas estructuras se unen a un ácido hialurónico y están aquí metidas en el cartílago, en la matriz condroide. Ajá. Así como en el hueso teníamos minerales formando o mineralizando la matriz condroide, en el cartílago mineralizando la matriz, perdón, acá era osteoide. Aquí mineralizando ocupando y llenando la matriz condroide que está compuesta de colágeno, vamos a tener proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Ajá. Una variedad de sustancias que van a darle esa conformación o esa textura, esa consistencia dura, firme pero blanda, ¿no? Amortiguadora, ¿sale? Aquí está lo mismo, lo que ya les había explicado, la cápsula sinovial es rica en vasos sanguíneos, también rica en terminaciones nerviosas, contiene tejido conectivo fibroso bastante firme que si se fijan está unido firmemente tanto al cartílago como al hueso
en cada extremo, ¿no? de la articulación. Obviamente esto rodea completamente toda la articulación a su alrededor. Y la parte interna tiene una membrana sinovial, ajá, o la sinovia le llamamos también, que está conformada por células cuboides productoras de líquido sinovial. Esta membrana sinovial, la parte interna de la cápsula articular, tiene estos pliegues, les llaman vellosidades sinoviales. Ajá. No es que forme como tal vellosidades, pero sí tiene pliegues, lo cual sirve para darle una superficie mayor, digamos, ¿no? Sí, una mayor superficie de, de, este, de producción de líquido sinovial. Pues vamos a ver qué pasa. Cuando tenemos, a la izquierda están todas las estructuras normales. En este caso, como es una rodilla, hay meniscos, pero no siempre va a haber meniscos. Lo que sí tenemos siempre es cartílago, siempre va a haber ligamentos. Aquí no están dibujados, pero aquí podríamos, más los voy a poner porque no los veo por ningún lado. Pero son importantes. Vamos a poner aquí un ligamento, aquí otro ligamento. Me los estoy inventando, ¿eh? No es esa necesariamente su posición correcta, ¿no? Pero bueno, ahí estamos dibujando algunos ligamentos. Todos tenemos músculos, los tendones que ya habíamos dicho, que fijan el músculo a algún hueso, el cartílago articular o cartílago sinovial, estructuras anexas como puede ser un menisco, en este caso no me importa mucho, la membrana sinovial, aquí todo esto está bañado en líquido sinovial. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que eso es todo. Y el hueso subcondral. Este también va a ser muy importante. Ajá. Entonces, cuando tenemos, estas son las estructuras normales. Cuando tenemos daño, ahorita vamos a platicar por qué puede ocurrir esos daños, le llamamos artrosis, es decir, degeneración. Pero la degeneración, como va a empezar a haber necrosis, vean aquí el cartílago cómo se está disminuyendo, está, pues sí, desapareciendo, ¿no? Y tenemos al final, bueno, se está necrosando el cartílago, se está modificando la estructura del hueso, puede haber zonas de destrucción de hueso y zonas de esclerosis, es decir, aumento de la densidad ósea. Puede haber crecimiento de osteofitos, aquí son estos rayos o estas líneas. Ajá, este crecimiento son los osteofitos que ya habíamos platicado, es una reacción del periósteo ante cualquier tipo de daño. Ajá. Disminuye la viscosidad, desaparece la viscosidad del líquido sinovial, también aumenta la cantidad de líquido sinovial, aunque no es como tal líquido sinovial, sino que está mezclado con exudado, hay destrucción del cartílago con la presencia de erosiones y úlceras, que hace ratito habíamos dibujado, y la presencia de ratones articulares, esos fragmentitos del, del cartílago que pueden estar ahí. Usualmente va a estar acompañado de una debilidad y alteración, debilidad en los ligamentos, en los tendones. Entonces aquí voy a dibujar otra vez el ligamento, acá. Ya está incompleto, ya está muy delgadito, a lo mejor ya incluso roto, ¿sale? Entonces, tenemos alteración en todas las estructuras, pero al final a lo que voy es a esto. Eso nos va a llevar, todos esos cambios que van sucediendo dentro de la articulación, nos van a llevar a una inflamación que inicia normalmente en la membrana sinovial, puede empezar también en el hueso, pero normalmente o más comúnmente en la membrana sinovial. Se empieza a inflamar y entonces empiezan a haber estos eventos de salida de más líquido, presencia de células inflamatorias, etc. Entonces, la osteoartrosis, por lo regular, nos va a llevar a una osteoartritis. Por esa razón es que, ay, perdón, se me olvida que. Por esta razón, muchas veces a la osteoartrosis le llaman también osteoartritis.
Entonces, como que no hay una diferencia muy grande entre decir que la articulación está degenerada o está inflamada. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio, déjenme ver otro color. Si nosotros tenemos una artritis, porque, por ejemplo, llegó una bacteria o le inoculamos una bacteria, por hablar de algo infeccioso, que tendría más, bueno, que es más simple, ¿no? Entró una bacteria o llegó un virus y generó una artritis. La artritis va a ocasionar modificación del líquido articular, del líquido sinovial. Y quedamos que el líquido sinovial es el que nutría al cartílago. Entonces, si está modificado el líquido, si ya no es tan de buena calidad, digamos, ¿qué le va a pasar al cartílago? Pues se va a necrosar, se va a empezar a necrosar el cartílago, vamos a tener erosiones, úlceras. Eventualmente se va entonces a se va a necrosar. Entonces va a haber daño al cartílago. Y si hay daño al cartílago y ya no hay esta amortiguación entre ambos huesos, esto va a generar una reacción del hueso. ¿Cuál es esa reacción del hueso? La esclerosis y la presencia de osteofitos. Entonces al final tenemos lo mismo. Entonces la artritis, que empezó como algo inflamatorio, nos va a llevar a la producción de daños degenerativos, degeneración de las estructuras articulares. Entonces la artritis nos va a llevar a osteoartrosis o artrosis, si lo quieren dejar nada más. Se dice osteo porque involucra al hueso, ¿no? Al hueso y la articulación. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? Entonces, acá lo interesante va a ser tratar de establecer qué fue primero, la inflamación o la degeneración. Es generalmente más común que haya primero degeneración y después inflamación. Por eso casi siempre nos referimos a los daños articulares como osteoartrosis. Ahí, ahí está. Ajá. Más o menos es como, aquí, esto es como se va a ver. Fíjense que aquí ya estos ligamentos están desapareciendo porque ha habido daño en esta parte de la articulación. Ajá. Del lado izquierdo se ve bien y hacia la derecha ya hay crecimiento de hueso, ruptura o alteración de ligamentos y de tendones, pérdida del cartílago. El cartílago aquí se ve rosita, acá ya no hay nada de cartílago. En esta se va a ver mejor. Ajá, en una rodilla, las dos son rodillas, me parece. Entonces tenemos disminución del grosor del cartílago, pérdida del cartílago. Ajá. Esa reacción del cartílago pues es erosión, ulceración. La membrana sinovial va a sufrir una hiperplasia. ¿Se acuerdan que les dije vellosidades? Entonces aquí las vellosidades empiezan a hacerse más largas en un intento de producir más líquido sinovial para que el cartílago no se siga necrosando. Ajá. Ok, espérenme tantito. Acá, me voy a esto y ahorita me regreso. Que vamos a tener, este es cartílago normal, aquí a la izquierda, y a la derecha, cartílago que ya tiene fisuras, que tiene ulceración o erosión, le faltan pedazos de cartílago, le falta todo el cartílago, ven aquí hay una fisura completa. Ajá. ¿Qué más podemos ver? Los ratones articulares, estos pedacitos de cartílago que se están desprendiendo de alguno de las partes, ¿no? ¿Qué más dice acá abajo? Es que ya no alcanzo a ver. Así. Así. Espérenme. Vean esta cabeza del fémur, la de abajo que tiene la flechita, tiene... Ay, no se deja, no se deja. Aquí. Ya no tiene cartílago. Ajá. Tiene osteofitos. Estos crecimientos
es reacción perióstica. Por eso hay un ensanchamiento del cuello del cuello del fémur en este caso. Es una displasia de cadera. Y lo que vemos aquí brillante, lisito, ahí en donde está la flecha blanca, ya no es cartílago, es hueso. El hueso subcondral, después de que se cayó todo el cartílago, se fue cayendo, se fue deshaciendo a pedacitos, el hueso se pone más duro y entonces adquiere esta forma como de bola de boliche o de bola de billar, muy lisita, muy pues sí, muy lisa e incluso un poco engrosada. Pero eso le duele mucho al individuo. Otra cosa que vamos a ver es el engrosamiento de la cápsula fibrosa de la sinovial. Aquí vean cómo está muy gruesa la cápsula. Entonces, todos esos elementos, seguramente pérdida, lisis del ligamento, en este caso ligamento redondo es una cabeza femoral también, una articulación coxofemoral. Entonces, todos esos cambios los vamos a observar en la articulación. A nivel macroscópico incluso es más fácil. Ahora, las causas, perdón, aquí hay más osteofitos, ¿no? Vean cómo los osteofitos, no siempre esta es una rodilla, vemos la cápsula engrosada, las alteraciones en el cartílago, hay zonas donde ya no hay cartílago, zonas donde probablemente esté más grueso, más delgado, perdón, no más grueso, más delgado, la cápsula engrosada y el crecimiento de estos osteofitos. Fíjense cómo no son picudos, aquí son bastante redonditos. Esta es cabeza del fémur igual, los osteofitos son bastante redondeados. ¿Ah? Y en la parte de abajo es un acetábulo, en la foto de abajo, un acetábulo que tiene, fibrilación es la erosión del cartílago. Entonces tiene erosión de cartílago, varios puntitos donde ya no hay cartílago, está muy adelgazado. Y lo que acá alcanzamos a ver rojo hacia la parte de abajo es el hueso subcondral. Ahora, cuando el hueso ya se puso engrosado, ya se puso esclerótico, ya no lo vamos a ver rojito, ya lo vamos a ver blanco, amarillo, mucho más brillante, ¿no? Y acá en la parte de abajo, la membrana sinovial, que tiene la parte interna, digamos, de la cápsula, aquí la cápsula se ve gruesa, aquí también la cápsula se ve gruesa, pero la parte interna tiene esta coloración roja y si lo viéramos de cerca, es que no sé si aquí en la foto se note, tiene un aspecto como de toallita, medio como peluda, ¿no? De hecho le llaman así, vellosidades sinoviales, porque hay una hiperplasia sinovial. Ahorita contesto tu pregunta, ¿eh? Entonces le llaman hiperplasia vellosa. ¿No? Bien, los ratones articulares que si tienen mayor importancia, ¿cómo decía la pregunta exactamente? ¿Representan alguna complicación? Pues sí, la complicación es que, bueno, el significado, ¿no? Si vemos ratones articulares, significa que se desprendieron del cartílago, es decir, que el cartílago ya está necrótico. Y como les dije al principio, el cartílago articular no tiene reparación. O sea, cartílago dañado, cartílago que ya no se va a regenerar por más que le pongan, le den, le infiltren glucosamina y ácido hialurónico y lo que sea que le quieran poner, el cartílago no se va a regenerar. Se va a retrasar el daño si le administramos ese tipo de sustancias, pero no se regenera. Entonces, cartílago dañado es X cantidad de cartílago menos. Ese sería, por un lado, el significado. Y por otro, los ratones articulares flotando en la articulación, en el interior de la articulación, déjenme ver dónde sería. Aquí, si tenemos aquí un pedazo de cartílago, lo más probable es que ese cartílago que está ahí flotando eventualmente se va a calcificar porque es tejido necrótico. Y entonces va a estar lesionando por trauma, digamos, es como traer una piedrita en el zapato, aunque sea chiquitita, se siente. Y a la larga va a ir lesionando más cartílago, va a ir lesionando más la membrana sinovial, entonces se perpetúa el proceso inflamatorio. Por eso los ortopedistas recomiendan retirar esos ratones articulares. Aunque sean muy chiquititos, se tienen que quitar porque lesionan más. ¿Vale? Ahora, ¿qué causa estos fenómenos de osteoartritis? Ay, no, todavía no quiero ir para allá. ¿Dónde está? Aquí. Ajá. Trauma. ¿Qué tipo de trauma? ¿Que nos golpeemos la articulación? Sí. ¿Que doblemos la articulación más allá de lo normal? También.
Por ejemplo, bueno, ya ahorita vieron, no sé si alcanzaron a ver, hay un animal que está con las patas todas chuecas, ¿no? Para un lado, para otro. Eso va a generar trauma. El trauma también puede estar dado por un impacto mayor, es decir, si nosotros tenemos dos huesos en una articulación, que normalmente están así, fémur es el que siempre dibujamos, ahí está un fémur y acá una tibia. Y aquí, por acá estaría la patela. Bueno, la voy a poner acá arriba porque iría aquí en medio, pero que no me estorbe. Vamos a decir que esto es más o menos normal, ¿no? Pero, aquí le sobra un cacho de hueso. Ah, ya lo borré todo. Más o menos, así sería, ¿sale? Si nosotros tenemos una pata, antier, de deformación en varus o en valgus, es decir, que la pata está curveada hacia afuera o curveada hacia adentro, ¿no? Que nosotros tuviéramos este hueso, voy a exagerar la desviación, si nosotros tenemos esto, el contacto en este punto, el contacto en este punto va a ser más cercano que lo que teníamos acá o lo que tenemos acá. Aquí tenemos una amplitud mayor. Y aquí tenemos un contacto muy cercano. Eso es trauma, ¿sale? Entonces, las alteraciones en la conformación, en la verticalidad o en la relación anatómica que tenga cada articulación, esta relación debe tener cierta distancia, cierto espacio, para que cuando el animal apoya ese miembro locomotor, los huesos se llegan a tocar, o los cartílagos se llegan a tocar, pero no impactan fuertemente uno contra el otro. Aquí sí. Entonces, esa es una de las causas de trauma. ¿Sale? Ahora, inestabilidad. Inestabilidad se refiere a una, por ejemplo, distensión de la cápsula. Que la cápsula esté muy floja. La cápsula sirve para darle soporte a la articulación y mantener los huesos en su lugar. Que no se estén moviendo. Que no se estén moviendo en direcciones que anatómicamente no son normales, ¿no? Por ejemplo, el codo, ¿no? Está diseñado para moverse arriba, abajo, pero no hacia los lados, ¿verdad? Y así cada articulación tiene sus rangos de movimiento. Cuando hay inestabilidad puede ser que no haya cápsula o que esté muy laxa la cápsula. ¿Qué otras estructuras sostienen a los huesos de una articulación en su sitio? Además de la cápsula. Los ligamentos. Ligamentos. Los ligamentos. Entonces, esa es otra causa frecuente, el daño en los ligamentos. Que un ligamento se haya roto, por ejemplo, por una situación traumática, ¿no? Hubo un sobreestiramiento, se rompió el ligamento y entonces esos huesos se van a estar moviendo, se van a estar desplazando de su lugar en posiciones o en sentidos anatómicamente incorrectos, ¿no? La otra podrían ser meniscos o los discos de las intervertebrales, por ejemplo, o los meniscos en la rodilla. El menisco da, bueno, lo voy a poner con esta, creo que aquí se veía bien. Aquí, el menisco, que es esta cosa que está dibujada en amarillo, es un colchoncito de cartílago, también de fibrocartílago, que amortigua el golpeteo entre estos dos huesos. Si el menisco está lesionado, se va necrosando, por ejemplo, que es una de las causas más comunes en el caso de las rodillas, sobre todo en personas, en animales no tanto. Si el menisco se va dañando, pues ¿qué va a pasar con estos dos huesos que empiezan a impactar cada vez que el animal ni siquiera corre o brinca, nada más camina, nada más apoya sobre esa pierna, sobre esa rodilla? Estos dos huesos van a impactar, van a estar chocando. Y ese choque es el trauma. Ahora, si no hay ligamentos, pues con más razón va a haber, además de trauma, inestabilidad. Esas rodillas que se luxan
En los perros es muy común, en perros de talla chica, sobre todo, la rodilla que se luxa y se regresa, se luxa y se regresa, se sale de su lugar y se regresa. Eso genera inestabilidad. ¿Ok? Fallas en la lubricación. Las fallas en la lubricación están más asociadas comúnmente a inflamación donde la membrana sinovial deja de producir suficiente cantidad de líquido sinovial y entonces el cartílago no se nutre de manera correcta. O bien a la presencia de enzimas leucocitarias. Entonces, estos últimos dos están asociados con inflamación inicialmente, ¿no? Los otros más con alteraciones traumáticas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver todas las enfermedades, las situaciones que vamos a ver a partir de ahorita de articulaciones, pues van a generar o tienen el potencial de generar osteoartrosis. ¿Vale? Entonces, aquí. Ajá, empezamos con alteraciones del desarrollo, son anomalías congénitas. Esto se llama artrogrifosis. ¿Cómo definirían, viendo esa foto, cómo definirían a la artrogrifosis? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo ven las patas de este animal? Ah, ¿Rígidas? Vean piezas. articulaciones torcidas. Bueno, sí puede ser que estén rígidas también, pero inicialmente más bien torcidas, ¿no? Son articulaciones que están en una posición anatómica incorrecta. Ajá. Normalmente esto se puede deber, puede ser causado por alteraciones neuromusculares. Vamos a suponer que un músculo en el feto, esto se desarrolla en el feto, que un músculo en el feto está rígido, está paralizado, pero con una parálisis rígida, una parálisis espástica, porque tiene un problema neurológico. Alguna parte de su cerebro, de su encéfalo no se desarrolló o tiene algún problema en la transmisión nerviosa y el músculo está todo contraído. Si el músculo, perdón, aquí tengo que prender mi cámara porque esto lo tengo que actuar. Si el músculo está contraído en un sentido, pues la pata se va a ir hacia allá, ¿no? Entonces, esas contracturas musculares generan que el miembro se quede acomodado de esa manera. Ajá, la articulación entonces está fuera de su posición normal. Hay un fenómeno en perros, le llaman síndrome del cachorro nadador. No sé si alguien lo ha escuchado o lo ha visto. ¿No? Los cachorros, algunos cachorros, en lugar de tener sus patitas así enfrente, voy a parar. En lugar de tener las patitas aquí, tienen las patitas abiertas, así, hacia los lados, en lugar de aquí enfrente. Entonces, cuando nacen así con las patas torcidas, hacia los lados, y obviamente, pues cuando llega el momento de tener que caminar, no pueden caminar, aletean, ¿no? Y ahí van como que se van desplazando. Esa es una forma, un tipo de artroglifosis. No sé por qué no tengo foto de eso aquí. No tengo foto. Puede darse la artroglifosis también entonces normalmente tiene que ver con problemas neuromusculares, donde hay una parálisis, incluso atrofia, pueden ser patas anteriores o posteriores, las dos. Y en el síndrome del cachorro nadador lo mismo. Puede darse también, algunos autores refieren que esto puede ocurrir por mala posición en el útero, que por azares del destino el feto quedó ahí acomodado mal. Yo creo que eso no es muy posible porque el feto se mueve dentro del útero, se puede acomodar, ¿no? Siempre y cuando tenga espacio. A lo mejor fetos muy grandes o gestaciones múltiples donde no tengan espacio para moverse, sí podría ser que causara eso, ¿no? Pero en general se relaciona más bien con problemas neuromusculares, perdón, donde hay contracturas musculares. Entonces la articulación está toda chueca. Y esa estar chueca le va a generar este trauma que les decía, ¿no? Cuando el animal quiera mover
sus huesos, pues sus articulaciones van a estar chocando los huesos entre ellos de manera anormal, más que chocando, impactando, ¿no? ¿Sale? Esa es una. Otro de los defectos congénitos, y tal vez por mucho el más conocido, es la displasia de cadera. La displasia de cadera es una malformación de la cabeza del fémur con respecto al acetábulo, en donde tenemos una incongruencia articular. Tenemos un acetábulo que es anormalmente plano con una cabeza de fémur que es esférica. Entonces no entra, no hay forma, no embonan porque está muy plano el acetábulo. Que no es congénito, a ver, Saraí, ¿cómo que no es congénito? Aclárame, ¿te refieres a esta, la artroglifosis? Es congénita porque así nace el animal. Sí, sí, es congénito, nacen así. Es más, desde ahí como el hueso está en una posición anormal dentro de la articulación, está viendo impacto, está viendo roce, digamos, incluso entre los huesos de la articulación que esté flexionada de manera anormal, y eso le va ocasionando ya artrosis, osteoartrosis de las articulaciones. ¿Sí? Entonces, la displasia de cadera, decíamos, es esta condición en donde no hay congruencia entre entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Ahora, esta falta de congruencia va a ocasionar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? ¿Qué va a pasar cuando esta cabeza del fémur encuentra un acetábulo en el cual pues, no cabe? Se luxa, ¿no? Se luxa. Bueno, va a empezar a tener, pues que no cabe. Entonces, si no cabe, déjeme volver a hacer chiquito esto, porque si no ya no veo. Ciérrate. Ya. Entonces, va a empezar a tener subluxación. Eventualmente va a tener también luxación. ¿Qué es subluxación y qué es luxación? Subluxación es que no se sale completamente de la cavidad y luxación es que sí se sale completamente. Exactamente. Entonces, esta cabeza de fémur que estamos viendo aquí está parcialmente porque la mitad de la cabeza está fuera del acetábulo. Y no es porque no es porque quiera, es porque no cabe, ¿no? Entonces está subluxado de manera permanente. Luxación es cuando todo el hueso está completamente fuera, no hay contacto entre las dos partes de la articulación, entre los dos huesos. Entonces, en este caso lo que tenemos es subluxación, ¿sale? ¿Qué más va a pasar? Vean, por favor, ahora el lado izquierdo. ¿Qué tiene esta cabeza del fémur? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo se ve el contorno de la cabeza del fémur? Ya se empieza a ver un Está poquito. redonda. ¿O no? Ahí no me hablen todos al mismo tiempo porque no se entiende. Que ya no está redonda. Ya no está redonda, está irregular. Ya lo voy a dibujar y ahorita lo borro, ¿eh? ¿Sí? Se empieza a ver irregular. ¿Por qué? Porque hay degradación del hueso o de la... Degradación del hueso. ¿Ves más chiquita esta cabeza que esta? Más bien lo que no hay ya es cartílago, ¿no? Bueno, aquí ya no hay cartílago probablemente, pero eso no lo vemos en la radiografía. ¿Qué sí vemos en la radiografía? ¿Por qué está deforme esta cabeza? En lugar ¿Puede de... ser por el roce? Pero ¿y qué pasa con el roce? Como, bueno, o sea, si se luxa la otra pata, pues no la va a
poder apoyar, entonces recarga todo su peso en el otro lado. No, porque las dos tienen displasia, ¿eh? En realidad las dos tienen displasia. Pero ¿por qué esta se ve así, deforme? Esta también, aquí un poquito, miren. Aquí. Porque está como inflamada, ¿no? Por lo del roce. No, inflamada. Ya se les olvidó todo lo que acabo de decir. Antes lo de la neoplasia. No, esto no tiene neoplasia. ¿Estará creciendo hueso? ¿Osteofitos? Aquí está empezando a haber reacción perióstica. Están creciendo huesos. A ver, les voy a regresar. Me voy a regresar a las fotos anteriores. Tin, 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 tin. Aquí. Cuando empieza a haber daño porque hay inestabilidad, esa articulación se está subluxando. Probablemente no hay ligamento. No tiene contacto normal el hueso, un hueso con otro. ¿Qué va a pasar? Vean los osteofitos. Este es fémur y les dije que esta es displasia de cadera. ¿Qué pasa aquí? Hay osteofitos. Estos crecimientos en la cabeza del fémur es lo que vemos acá en una radiografía. Aquí empieza a crecer. Incluso esta zona se ve más densa, más radiodensa, más radioopaca. Aquí también, porque aquí están creciendo osteofitos. Los voy a dibujar. Déjenme ver. Podemos dibujar. Así. Por eso lo vemos más denso. Claro que no vemos esta figura, ¿no? Porque todo es hueso. ¿Qué fue primero? Me preguntan acá en el chat. ¿La displasia o la luxación? ¿Qué opinan? Pues la displasia, ¿no? Claro, la luxación es consecuencia de esta pérdida en la coaptación. ¿Qué creen que va a pasar con el ligamento? El ligamento de la cadera está aquí, el ligamento redondo. ¿Qué va a pasar con el ligamento? No, esperen, ahí no va, porque va a la mitad de la cabeza del fémur y se ancla a la mitad del acetábulo. ¿Qué creen que pasó con este ligamento? Mm, Es que se está extendiendo su superficie, va a perder fuerza. Va a perder fuerza, se está extendiendo. Entonces es como una liga que le estamos estirando, un resorte que lo estiramos de más. ¿Qué le va a pasar? Pues se va volviendo flácido, se va volviendo laxo y eventualmente también se puede romper. ¿Por qué? Pues porque ya no da de sí. Se rompió el ligamento. Eso va a generar inestabilidad. Y como resultado de la inestabilidad, vamos a tener esclerosis y formación de osteofitos. Que es esto que les mostraba hace un momento acá, ¿no? Estos osteofitos, esta esclerosis. ¿Sí? En esta zona se ve más más radiopaco, perdón. ¿Sale? ¿Qué más va a pasar con esta articulación? ¿Qué pasa con la cápsula? La cápsula articular, que normalmente estaría aquí. ¿Hay una distensión? Sí, hay una distensión. ¿Y cuál es la respuesta de la cápsula articular? Se inflama. ¿Solo se inflama? Bueno, se me fue el nombre, pero pues se hace como más, como con más capas. Ahí lo estoy dibujando, se engrosa. Hay un engrosamiento, una fibrosis, ajá, de la cápsula articular, un engrosamiento importante, evidente. ¿Y qué pasa con el cartílago? ¿Qué le pasó al cartílago? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? ¿Se necrosó? Pues sí, se necrosa, desaparece, eventualmente desaparece todo ese cartílago. ¿Sí?
Todo eso es consecuencia de una mala conformación anatómica. Entonces, la displasia de cadera es una condición que vemos con mucha frecuencia en perros de ciertas razas. Hay una predisposición genética. ¿En qué razas tenemos displasia de cadera? En labrador. En Pastor. labrador, pastor alemán y anexas, pastor alemán, pastor belga, son los reyes de la displasia de cadera. Tanto, la fibrosis no se nota en la radiografía, no, Saraí. En la radiografía solo vamos a ver las estructuras óseas. Esa fibrosis la podríamos ver con un ultrasonido, en una resonancia, en una tomografía, resonancia más bien, es lo que se haría. Ajá. Pero no es necesario, porque se ve con datos clínicos, pues. Entonces, pastores alemán, pastor belga, dijeron labrador, ¿verdad? Labrador, Rottweiler, mastín napolitano, en general razas grandes y gigantes suelen tener esto, pero el pastor alemán por mucho es el más frecuente. En las personas también, en los bebés, particularmente de sexo femenino, tienen un riesgo más elevado de sufrir displasia de cadera que los varones, ¿no? Las niñas sufren displasia de cadera. Mi niña tuvo displasia de cadera cuando nació. Ajá, entonces veamos aquí varias articulaciones. Está 29 de mayo. Ya me acordé. Esta es mi perra que se llama Beiki. Aquí está. La Beiki tiene a los 6 meses más o menos de edad. Vean ahí las líneas de crecimiento. Esta articulación subluxada, esta articulación casi completamente luxada, con una modificación en la forma tanto del acetábulo como de la cabeza femoral. Ajá. Obviamente con signos clínicos de dolor, incluso cierta atrofia muscular porque no apoyan la paz. Ajá. Sin embargo, en una es más severo, en una manifiesta más signos clínicos, más dolor, etcétera. La operamos, ¿no? La operan, le quitan la cabeza del fémur y vean la fecha, este es del 2023, julio del 2023. 2 años después, en mayo del 2025, esta es la cabeza que habían operado. El acetábulo, ya no hay acetábulo, no importa porque aquí se va a formar un colchón fibroso y esto va a apoyar contra el acetábulo y ya no va a lastimar, ya no va a doler. Pero esta es la otra cabeza del fémur. Vean la deformación que tiene ahora. Totalmente esclerótico, con muchos osteofitos, le llaman los radiólogos como una imagen de coliflor, ¿no? Así le dicen porque pues tiene esta formita como muy, muy irregular. Ajá, y vean cómo ha crecido. ¿Por qué ha crecido? Pues porque el hueso está formando hueso, está generando osteofitos. Bueno, esa es la triste historia de mi Beiki, que ahí anda, por cierto. Vemos aquí ya en la necropsia o en una cirugía la cápsula sumamente engrosada, la superficie articular, aquí ya no tiene cartílago, porque el cartílago es blanco y es liso, y aquí ya no hay cartílago, prácticamente nada, aquí muy poquito, en algunas porciones hay más que en otras. Mucho engrosamiento de la cápsula, y vean esta porción, la hiperplasia vellosa de la sinovial. La membrana sinovial está aquí hiperplásica. Acá es lo mismo, es otra imagen. El ligamento ya no está presente. El acetábulo está más o menos. La cabeza del fémur ya no está nada lisa, ya no tiene cartílago. Si nosotros golpeamos esa superficie articular aquí, si golpeamos con algún objeto metálico, el sonido que escuchamos es metálico, porque lo que oímos es el hueso. Bueno, esto pues les decía, se hacen cirugías. Esta es de una persona, también se hacen perros, pero es muy caro, entonces no es común que lo veamos. Lo más común es ver solamente la extirpación quirúrgica de la cabeza del fémur, como lo veíamos hace rato, ¿no? ¿Vale? En los bebés lo que hacen es diferente. En los bebés van a generar una postura, les colocan férulas que van a hacer una tensión mecánica sobre el hueso, sobre el acetábulo, para que se termine de formar. Les voy a
explicar más o menos cómo es. Le colocan una férula al bebé, a la bebé, que consiste en esta postura. Ahí, esto aquí me exagero. Así, que traiga las piernitas abiertas como rana. Esto va a impactar, va a presionar, digamos, el acetábulo para hacer que se termine de formar y que haga esta profundización. Ajá. Entonces, eso es lo que hacen en los bebés. Aquí a lo mejor exageré, ¿no? La postura, no tan, a lo mejor no tan abierta, no en un ángulo de 90 grados, pero sí un poquito más levantado. Aquí. Entonces le ponen las piernitas hacia el bebé todo el tiempo. En los bebés hacen eso, en los animales, pues no, porque en los animales la mayoría de las veces ni siquiera se dan cuenta que tiene esta displasia cuando nace. ¿Cuántos de ustedes han visto que le hagan radiografías de cadera a un cachorro de 2 o 3 meses porque es pastor alemán? Nunca, ¿no? No lo hacemos. Lo hacemos hasta que el animal manifiesta dolor a los 6 meses, 2 años, 6 años de vida. ¿Por qué? Porque entonces, para entonces, ya desarrolló osteoartrosis. Entonces, lo que vemos como manifestación de la displasia de cadera en veterinaria normalmente es osteoartrosis, consecuencia de displasia de cadera. Ay, mira, Alonso, sí es cierto, estaba trabajando. Eso es displasia de cadera. ¿Tienen dudas hasta aquí? Entonces, displasia es la deformación. La osteoartrosis es la respuesta secundaria o la consecuencia de esa mala conformación. Sí. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estoy? Aquí está. Pues sí, Axel está en un tugurio de mala muerte. Bueno, pues hasta aquí, chicos. Hoy, mañana terminamos, bueno, avanzamos, más bien no terminamos, avanzamos un poquito con esto de las articulaciones y veremos lo de los músculos y ya, ¿sale? Si no hay ninguna duda, hasta aquí llegamos el día de hoy. Que tengan buen día. No olviden, por favor, los que no se hayan anotado en el chat como registro de asistencia, por favor, anótenlo. Anótense en el chat. Y nos vemos mañana, misma hora y mismo Zoom. Luego, doctora, muchas gracias. Gracias, Hasta doctora, mañana. cuídese. Gracias, doctora.